¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Ignacio Tepox Gutiérrez, soy profesor de matemáticas y durante este video vamos a tratar un subtema de las ecuaciones de segundo grado. Uno de los grandes vicios que tenemos como profesores es que nos dedicamos solamente a enseñar un conjunto de algoritmos o de procesos, así como de definiciones que nos ayuden a que nuestros alumnos pues conozcan mucho sobre la materia. Esta situación o este problema sucede mucho cuando tratamos contenidos de álgebra. Durante la secundaria y específicamente en el tercer año, cuando se empieza a estudiar ecuaciones de segundo grado, pues nos topamos con que se dedica uno solo a la enseñanza de estos procesos y difícilmente nos dedicamos a trabajar un poquito sobre el análisis de los procesos o de cómo seleccionar un proceso. Este video se va a enfocar principalmente en una guía o un apoyo para que todos los estudiantes y los alumnos que estén viendo este tema pues puedan generarse una guía de selección de un método de forma precisa para que no estén volando o estén divagando en la adivinación de un proceso. Vamos a iniciar primero con el concepto, o mejor dicho, con la forma de ecuación cuadrática. Ya todos han de haber visto que una ecuación cuadrática se estructura o se define de la forma x cuadrada más bx más c. Se conoce así como su forma canónica, la cual está compuesta por tres elementos. Tenemos un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. ¿Por qué es importante esto para nuestro tema? Pues porque a partir del análisis de cada uno de estos datos, pues vamos a encontrar cuál va a ser el método de forma precisa, pues para encontrar o resolver la ecuación. Una parte fundamental de este tema es que nosotros debemos de saber que al tener estos tres elementos, me refiero al término cuadrático, término lineal y el término independiente, una ecuación cuadrática, pues podemos observar que solamente existe un elemento fundamental para que ésta sea cuadrática, y me refiero al término cuadrático. Se puede observar en los siguientes 5 ejemplos que aunque en algunas ecuaciones falte un término lineal o un término independiente, el término que siempre está presente es el cuadrático. ¿Por qué? Porque es el que nos define el grado de la ecuación. Una vez visto esto, o recordado esta parte, que me refiero a las partes de una ecuación de segundo grado, pues también vamos a recordar que en la secundaria nos enseñan un conjunto de métodos. El primero que nos dicen es que nosotros podemos resolver una ecuación de segundo grado sencilla, pues haciendo uso de un despeje directo, el cual no tiene ningún problema ya que se desarrolla de la misma forma en la que se han desarrollado las ecuaciones de primer grado que se han visto, por así que en los años anteriores. El segundo método se enfoca en el análisis de los elementos y en la descomposición de estos, haciendo uso de la factorización. Y acá es donde comienza nuestro problema, porque muchas veces solamente llegamos a observar a la factorización como un recurso que se va a utilizar siempre y cuando podamos adivinar o atinar el tipo de factorización que estemos viendo. ¿Por qué? ¿Y por qué o dónde radica la complejidad? Pues en que cuando vemos la factorización no solamente nos topamos un caso de factorización. Siempre comenzamos hablando de la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Vamos a resolver una ecuación que tenga la forma de un trinomio cuadrado perfecto.
Si la encontramos, la factorizamos y podemos encontrar las dos raíces. Otra forma es mediante la factorización de una diferencia de cuadrados. Lo mismo sucede si nosotros en una ecuación encontramos una diferencia de cuadrados, la factorizamos y llegamos a nuestras dos raíces. Otra de las factorizaciones más simples, la de término común o factor común, la cual simplemente nos dice que si encontramos términos iguales o comunes, podemos descomponerlos y así llegar a las dos raíces. Y hay también la forma o la factorización de un polinomio en la forma ax cuadrada más bx más c y en la forma x cuadrada más bx más c. La bronca comienza o el problema comienza cuando nos damos cuenta que son 5 diferentes casos de factorizaciones y pues cómo podemos seleccionar el bueno o el correcto. Y es lo que vamos a ver a continuación. Y como último método que nos presentan en la secundaria es el de fórmula general. Es el más popular ya que cuando nosotros no encontramos o no adivinamos qué tipo de factorización vamos a ocupar, pues simplemente nos resignamos o nos ocupamos con el proceso de la fórmula general, ya que hacemos el llenado de esta fórmula, encontramos los valores de A, B y C y simplemente al efectuar un conjunto de procesos aritméticos podemos llegar a la solución y a nuestras dos raíces. Este video, como les había comentado, tiene el objetivo de que nosotros generemos una pequeña guía que nos ayude a discriminar diferentes métodos y así podamos llegar a uno de una forma más precisa. ¿Pero cómo? Pues primero tenemos que plantear que una ecuación cuadrática, como ya lo habíamos visto al inicio, está escrita en la forma x cuadrada más bx más c, donde el término cuadrático, que es el ax cuadrada, siempre va a aparecer en cada ecuación. Las ecuaciones las vamos a separar en dos grupos, en completas y en incompletas. ¿Cuáles son las completas y cuáles son las incompletas? Las completas, las que cumplan con los tres términos antes mencionados. Y las incompletas va a ser las que les llegue a faltar uno de los dos términos, me refiero al término lineal y al término independiente, ya que el término cuadrático pues siempre va a aparecer. Si nosotros llegamos a entender esta clasificación, va a ser bastante simple que podamos detectar y seleccionar los procesos que dejamos para adivinanza. Lo primero que tenemos que hacer entonces es visualizar nuestra ecuación y ver cuáles son los elementos que tiene. Si nosotros llegamos a identificar inmediatamente estos elementos, vamos a poder hacer la búsqueda de la solución. ¿Para qué nos sirve este pequeño esquema? Porque si yo llego a encontrar una ecuación completa, solamente puedo seleccionar algunos de los métodos de factorización que involucren a un trinomio. Estaríamos hablando de un trinomio cuadrado perfecto o de una forma ax cuadrada más bx más c o de una forma x cuadrada más bx más c. ¿Qué significa? Que si yo tengo un trinomio, ya reduzco solamente de 5 procesos de factorización a 3 y ahora a partir del análisis que nos han enseñado ya podría seleccionar específicamente un proceso de solución. Así bien, si yo me llego a topar con una ecuación incompleta, tengo que identificar cuál es el elemento que está complementando a mi término cuadrático. Si tengo un término independiente,
puedo yo seleccionar dos procesos. ¿Cuáles serían? Pues el principal, que es un despeje común. Y el segundo, que es la factorización por diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque son las dos únicas soluciones que nosotros podemos encontrar cuando tenemos un término independiente o una ecuación con un término independiente. Asimismo, si yo tengo una incompleta con un término cuadrático y un término lineal, puedo observar que el único que me va a funcionar para despejar o para solucionar es el de término. Vamos a hacer un repaso rapidísimo. Partiendo de un ejemplo que ya teníamos anteriormente. Si yo tengo una ecuación 4x cuadrada menos 16, lo primero que tengo que hacer es, bajo este esquema, visualizar. ¿Es una ecuación de segundo grado? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos acá nuestro término cuadrático. De ahí empiezo a hacer un recorrido. ¿Es completa o incompleta? Y puedo observar que le falta un término, el cual es el término lineal, por lo que me desvío al camino de las ecuaciones incompletas. De ahí observo rápidamente, del término que está completando esta ecuación al término cuadrático, lo puedo clasificar como independiente o como lineal. Como observo que no tiene ninguna literal acompañando este 16, puedo seleccionar inmediatamente que se refiere a una ecuación incompleta de la forma ax cuadrada más c. Una vez que me ubico en este punto, entonces ya puedo decidir que puedo seleccionar entre dos métodos. Entre el método de diferencia de cuadrados o el método de despeje directo. Durante este video no nos vamos a dedicar a explicar cómo es el análisis de cada uno de los elementos, porque les comentaba al inicio que el objetivo de este video es que nosotros generemos una guía para encontrar las soluciones precisas, o mejor dicho, para seleccionar los métodos precisos de una ecuación de segundo grado. Vamos entonces con otro ejemplo de forma muy rápida. Voy a terminar de colocar acá mis flechas. Vamos con otro ejemplo. Si yo tengo la ecuación 4x cuadrada menos 2x más 9, lo primero que veo es una ecuación cuadrática. Así es. ¿Es completa o incompleta? Es completa porque cuenta con los tres elementos, con los tres términos. Al ser completa, inmediatamente puedo seleccionar o puedo discriminar ya dos diferentes casos de factorización, y ya me enfoco a analizar mi ecuación para ver si va a ser un trinomio cuadrado perfecto, una ecuación de la forma x cuadrada más bx más c, o de la forma x cuadrada más bx más c. Como les comentaba, el chiste de este video es que nosotros generemos una pequeña guía, un pequeño apoyo. Espero que sea de bastante ayuda, y que lo pongamos en práctica principalmente. La idea, como les había comentado, es que nosotros generemos un pequeño camino, el cual nos ayude a discriminar entre una u otra solución, ya que difícilmente nos tomamos la molestia de analizar los elementos y nos dedicamos simplemente a la búsqueda de los valores. Gracias.